algunos pacientes pudiesen aparecer líquidos pericardios. No es normal, o sea, no es frecuente, pero sí hay registros que aparecen y en este caso fue eso. ¿Y la sintomatología de eso? Paciente de forma aguda, pérdida de fuerza, paciente no se quiere mover, paciente muy frío, no quiere comer, cuesta respirar, y el paciente va en esa psicología. De hecho, el último paciente antes de venir para acá también hicimos una pericardectomía, o sea, una pericardiocentesis también, pero ese era muy raro. Era un líquido muy transparente, que no era muy hemorrágico. Este sí era hemorrágico. ¿Esa vista de abajo son vistas apicales? Eran apicales porque en fondo, por un lado, yo entro con el transductor y al lado pongo la aguja. Y yo hago la punción ecoguiar, para saber cuánto puedo entrar y en qué momento dejo pasado el teflón y dejo el mandril, la guía, fuera. A seguir con el puro teflón. Entonces eso lo estoy mirando. Entonces cuando ya estoy adentro y ya atravesé el pericardio, sigo con el puro teflón, dejo canulado el teflón y saco el extremo de la guía. ¿En qué espacio intercostal se hace esa iniciación? Depende de dónde esté el corazón. Por eso depende del corazón. Puede ser en el cuarto, puede ser en el sexto. Depende del paciente. Por eso la ecografía es el que la manda. Entonces tú dices, esta es la mejor vista porque tengo el corazón más lejos. ¿Y cuándo paras de sacar líquido? Cuando tengo 1 centímetro de espesor de líquido. Porque sobre 1 centímetro tienes riesgo de penetrar ventrículo de frente. O cuando ya sientes que la punta del corazón comienza a golpetear el suelo de fronto. Ahí ya. ¿Listo? Fue. Entonces muchas veces lo que hace es ir a otros emisoras a ver si hay otro espacio que yo pueda penetrar. Si no lo hay, ya presiono que se acabó. ¿Puede pasar que haya sangre? Sí, sangre, pus, quirotórax, hemotórax, puede haber aire, cuando hay el neumoperitoneo. Si hay sangre en la sangre. Pueden escuchar lo que queráis. Ya, por ejemplo, sangre. Se pasa 1 centímetro, después de volver a controlar el paradiano. Obvio. Y estos pacientes, ojo, si algún día tienen dudas si la sangre que sacaron es de dentro del corazón o de afuera del corazón, y una pregunta re válida, porque cuando sale sangre, muy sangre, dice, mierda. Ah, por si sacaste el tratamiento. Claro. Recorchos, ¿no? De avanzado. No, hay veces que uno dice, mierda, ¿verdad? Estoy seguro que no es usted. Pero te viene el cargo de conciencia así. Y si en algún momento que no lo estaba mirando, lo penetré, uno puede hacer todas esas estupideces que es propia de ese lugar. La sangre intracardíaca coagula. La extracardíaca nunca ocurre. Porque las pleuras capturan la fibrina. Por lo tanto, cuando ustedes sacan sangre de pleuras, no coagula nunca. A diferencia de la sangre intracardíaca, que sí coagula. Por lo tanto, cuando se equivoquen y coagulen, preocúpense. Profe, ¿y se vuelven a ocasionar estos cuadros? Depende. Si es traumático con un golpe, tú lo sacaste y ya no apareció. Si es con un tumor que está, un tumor base corazón, por ejemplo, que es un tumor que aparece en la parte de arriba del corazón, sí, va a seguir sangrando hasta que tú no controles el cuadro. Si es idiopática, puede ser que haya aparecido una de sus subidas y nunca más. Depende del paciente. Fíjense que este pedazo del ventrículo, en vez de contraerse, como que se mueve así como para el lado. ¿Ustedes no contrae para allá? Ya. Este es el primer infarto que diagnosticamos en la Chile. El tiempo que estaba en esta cardiología en Chile, vimos eso. Fíjense que en esta imagen se ve bastante bien. Fíjense que se mueve bien acá y este pedazo de ventrículo no se mueve. Un lindo infarto. Y con grito y con todo. Es muy raro que el perro haga angina pectoris, angina de pecho. Pero este sí lo hizo. Y llegó a la clínica de la Chile en Bilbao porque le dolía, estaba con dolor. Hicieron radiografía, le hicieron de todo, no había dolor por ningún lado.
y se dio cuenta que estaba con una gran taquicardia, fueron a ponerle el electro y apareció un infradimensionamiento que va a ver al tiro. Y eso habla de este cuadro. Este es Jacob, Llevi la torre. Fíjense que aparecen tres hoyitos aquí, 1, 2, 3. Y lo más raro de todo es que del lado derecho, fíjense que hay dos aurículas y uno en la izquierda. Este es un cortriatum en un felino. Estaba en un canino. ¿Qué era? El Jacob. ¿Sí? Pero, Bulldog. Eso. he tenido memoria más rápida. Este fue en Viña, en la UTLA de Viña. Este paciente fue de esos pacientes típicos que uno quiere terminar rápido la pega y cuando quiere terminar rápido siempre llega con un casito. Paciente traumático de la UTLA, primera cosa que llamó la atención es que el paciente cuando llegó así. Hay parada ventricular, el ventrículo no se mueve. Luego logramos mejorar la contractilidad, reanimamos, pero cuando reanimamos nos dimos cuenta que además tenía comunicaciones, las paredes no cerraban, o sea, lo rescatamos para tener en cuenta que la verdad que el paciente estaba muerto y bien muerto. Se derivó a otra clínica y ese paciente murió al tratar. Pero esto así se ve un ventrículo cuando está muerto. Cosa importante, fíjense que el tamaño de la aurícula derecha. Este tamaño de la aurícula derecha, con dificultad respiratoria y sin crépito, habla de un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar tú tienes dilatación ventricular derecha, dilatación arterial pulmonar, dificultad respiratoria y sin crema. Cuando hay esa mezcla es porque hay un tromboembolismo pulmonar igualmente. Porque si fuese con todo eso y con crépito significa que es un cuadro pulmonar, puede ser una edema pulmonar, cardiogénico, pero sin crépito y con dificultad, más dilatación derecha, es un paciente clásico de TEP, tromboembolismo pulmonar. Cuando yo le dije que el corazón tenía fibras longitudinales, transversales y helicoidales, fíjense cómo se mueve ese ventrículo. ¿Se fijan que es así? Así se mueve el ventrículo. Se gira. Este en particular, ¿te fijas que el ventrículo derecho e izquierdo son de medio tamaño? Este es un paciente con tetralogía de Fallot. ¿Con qué cosa? Tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot son 4 patologías juntas, que es un ducto arterioso, una CIB, una concentración ventricular, más una translocación de grandes vasos, o sea, donde va la aorta, está la pulmonar, y donde está la pulmonar está la aorta. Se equivocaron en poner los tubos. Pusieron el audio en el video. Lo mismo, pero en versión Dios. Es un paciente que nadie sabe cómo diablos ha sobrevivido tanto tiempo. Es un paciente que se ha dicho en forma insistente a la dueña que cada día que viva es un día regalado porque es un paciente que debe haber muerto hace meses. Este paciente, la única forma de arreglar ese ventrículo antes que haga hipertrofia, este paciente es inoperable, porque ya hay hipertrofia. El paciente antes que haga hipertrofia, lo que hay que hacer es meterlo a sec, parar el corazón, cortar la aorta, cortar la arteria pulmonar y volver a ponerla en su posición. Eso se llama translocación de grandes vasos. Porque el vaso que iba en el derecho está en el izquierdo y el que está en la izquierda está en el derecho.
Se equivocaron. Esas cosas pasan. Y para terminar, no es tampoco. Pero negro, pero nada, esto fue este año. Ya, pues. Primera de las cosas que llaman la atención, si se acuerdan algo de fisiología, existe una PQRST. ¿Dónde está la P? No está P, no hay P. Derivada 2, fíjate que no hay P. Estos son ventriculares. Aquí trató de aparecer un sinusal, no pudo, ventricular. Así se ven los pacientes con arritmia. Echaditos, piolitas, metidos al final del calibre. En general, los pacientes con arritmia son pacientes son como los opuestos de los valvulares. Los valvulares, tosen y escucháis desde que abrí la puerta desde la clínica, escucháis la tos del perro. No, los arritmogénicos, los gallos súper puros. Que si no te das cuenta, el paciente fallece y nadie se dio cuenta de eso. A diferencia del valvular, el valvular es súper expresivo. La tos, la herida pulmonar, la tremenda guata, así, es muy expresivo. El arritmogénico no. El arritmogénico es piola. El paciente entra a piola y si nadie cachó, muere piola también. Este es el trazado eléctrico de este gallo. Fíjense que esto se llama en general polimórfico. Polimórfico porque tengo varias formas. Porque tengo ventriculares hacia intermedias, muy altas, delgadas, invertidas, de todos los tamaños. ¿Qué significa? Que todo el ventrículo está disparando en forma aleatoria. Eso es una taquicardia ventricular polimórfica. Lo que vamos a ver hoy día es un poco de principio de ECG, reconocimiento básico, de cómo se hacen los controles y algunos casos. Todo se basa en el ECG, que es el QRST, que desde 1839 Dentover, que fue el creador de esta cosa, descubrió que el QRST, cuando se conectaba un sensor de electricidad a un paciente, y al mismo, y a su perro, que era un bulldog, aparecía una actividad eléctrica en forma permanente y que se condiciaba con sus latidos y dijeron, oh, eureka, el corazón funciona con electricidad. Y fue la primera vestigio de que los músculos y el corazón se movían gracias a que había una mini corriente eléctrica. Le puso PQRST. Y PQRST hasta el día de hoy se ocupa. ¿Se acuerdan de cómo se forma el PQRST? ¿No? Ya. Serán los otros que no saben qué hacer. Ya. No sinusal es nuestro marcapaso natural. El marcapaso natural genera actividad eléctrica en una velocidad en perro que va entre los 80, 90 hasta los 120 en forma normal y espontánea. La actividad eléctrica no puede crecer hacia allá
continúa el corazón, se mueve solamente hacia abajo, donde viaja a través de 3 haces internodales de nodo a nodo, de nodo sinusal a nodo ventricular, más un nodo que está al lado, que corresponde al haz de Bachmann, que el haz de Bachmann es el que inerva la aurícula izquierda. La actividad eléctrica depende del observador. Y si aquí vamos a ver un observador que está acá abajo, que se va a llamar 2. 2 va a mirar todo desde un punto de vista. Cuando nosotros tenemos un electro, lo que hacemos es ver lo mismo en una cantidad n de vistas diferentes, para poder tener una sensación de tridimensionalidad. Entonces lo que hacemos es poner observadores en diferentes posiciones, viendo el mismo evento, y al tener la opinión de todos estos observadores vamos a ver cómo realmente se movió. Se movió para allá, se movió por acá, para arriba, para abajo. Y por eso se ocupan 12 derivadas para ver un trazado eléctrico. ¿Sí? Derivada 2 va de mano derecha a pie izquierdo, y lo que hago es lo siguiente. Si la actividad eléctrica se acerca al observador es positivo, si se aleja del observador es negativo. Por lo tanto, ¿esta actividad eléctrica es positiva o negativa? Positivo. Positiva. Ahora, por ahí atrás, esta actividad eléctrica va para allá, va para allá, va para allá. Se aleja. Negativo. Eso se llama onda P. Así se forma la onda P. Son dos semiondas, una de mi onda derecha y luego una de mi onda izquierda. Y que corresponde a la despolarización auricular. Por lo tanto, cualquier patología que afecte a esto va a afectar el primer pedazo de la onda, y cualquier cosa que afecte este lado de acá va a afectar el segundo lado de la onda. Luego la actividad eléctrica viaja hacia el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular corresponde a una zona de tensión y de pausa. ¿Para qué? Porque la actividad eléctrica genera una onda de calcio. Esa onda de calcio genera una actividad muscular. Esa actividad muscular genera un flujo de sangre, ¿verdad? Pero para que pase todo eso necesito tiempo. Y el que da el tiempo para que la actividad eléctrica pase de una actividad muscular, de una muscular a una mecánica, de una mecánica a una hidráulica, para que genere el flujo desde las aurículas a los ventrículos, es el nodo auriculoventricular, que lo que hace es detener la actividad eléctrica para que aparezca la actividad muscular. ¿Qué pasa si no tuviese? Significaría que la aurícula y el ventrículo se mueven al mismo tiempo. La que genera que la aurícula y el ventrículo se muevan en forma alternada, aurícula-ventrículo, es que el nodo auriculoventricular, aurícula, para, ahora sí, ventrículo. Aurícula, para, ventrículo. Aurícula, para, aurícula, ventrículo. Por lo tanto, el que genera que tú puedes observar una aurícula y luego un ventrículo construyéndose es que exista un nodo auriculoventricular en medio. Si no existiese, sería auriculoventricular, los dos simultáneos. Por lo tanto, el llenado auricular al ventrículo sería cero, porque sería simultáneo. Por lo tanto, toda la gracia que la aurícula exista es que existe un nodo AB que dé dar tiempo para que la aurícula llene, o si no, no existiría. Y hay una enfermedad que pasa eso, que se llama Wolff-Parkinson-White, que en vez de estar estas 4, hay una quinta que está acá al lado. Y se salta la aduana. Por lo tanto, pasa recto. Aurículo-ventrículo, y hace taquicardia y el paciente se desmaya. Súper frecuente en mujeres, súper fuerte. Que tienen 12, 18 años, sienten taquicardia, y eso es lo único que, la única solución es entrar y quemar la comunicación con un helicóptero. Y eso se llama cateterización cardíaca. Una vez que aparece en el nodo AB lo que hace es detenerla, por lo tanto la actividad eléctrica queda detenida. Luego baja a través del haz de Higgs en su rama común, derecha, izquierda, anterior y posterior. Baja hacia abajo, baja hacia arriba, baja hacia el observador que está abajo, ahí sí,
y el observador se acercan a él o se alejan a él. Se acercan. Por lo tanto, positivo. Luego llegan al ápex, comienzan a subir a través de Purkinje. ¿Se alejan o se acercan? Por lo tanto, el negativo. Y luego llega a la parte de arriba donde ya se murió y llega a la cero. Fíjense que quedó todo desordenado y el que reordena es la bomba sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es repolarizar las membranas siguiendo el mismo patrón ADFIP y luego Purkinje. Podemos tener esa cosa. Y así se forma el QRCT. Por lo tanto, cualquier patología que afecte esta zona, esta patología de esta zona, cualquier patología que afecte esta zona, afecte esta zona, cualquier patología que afecta esta zona o esta zona, y cualquier patología que afecte la repolarización o la bomba de sodio potasio ATPasa, va a afectar esta zona. No es tan difícil, ¿no? ¿Y cuál es la Q? La Q está acá. Anatómicamente es esto. Porque baja, luego sube y después se mete a adhesión. Pues justo después de no sinusal, o sea, no auricular circular, hay una curva extraña. Esa curva que hace es esa curva de ahí. Que en algunos pacientes aparece y hay otros que no se aparece. Depende del paciente. Por lo tanto, volviendo a la diapo, por frecuencia tenemos frecuencias lentas como esa, y otras ondas que son más rápidas, como esa. Taquicardia, bradiarritmia y taquiarritmia. Los complejos que pueden aparecer, si son prematuros, o sea, aparecen antes de tiempo, si es un ritmo normal, tengo ritmo como ese, ritmo como ese y ritmo como ese, que se llaman supraventriculares. Fíjense que de R hacia atrás están iguales. Lo que afecta sí es la distancia PR, PR, PR. Se va juntando hasta que desaparece. Todos estos son supraventriculares. Esa o esa se llaman ventriculares, que son mucho más grandes, son mucho más gruesas, son más lentas, son más anchas y no tienen P. Eso es lo que caracteriza una ventricular. ¿Qué es un complejo prematuro? Eso. Un complejo prematuro se define como un ritmo aquel que aparece antes de tiempo y produce una pausa compensatoria por detrás. Si hace una pausa compensatoria por detrás, es un complejo prematuro, porque aparece antes de tiempo. Puede ser como esta, que es una arritmia sinusal, que tiene complejo prematuro sinusal, o puede ser, por ejemplo, esta por ejemplo, que fíjense que hace P, Q, R, S, T, y aparece una R sobre la T. ¿Se fijan? Y luego hay una pausa compensatoria. Por lo tanto es un complejo prematuro. Y como aparece una R sobre la T, tiene un nombre súper espectacular. Se llama arritmia sinusal R sobre T. Los bloqueos, cuando se enferma el nodo auriculoventricular, lo que hace es retener el flujo de energía. Por lo tanto, si tengo esa distancia de un paciente normal, un bloqueo atrioventricular de primer grado, lo que hago es simplemente tener una distancia un poco mayor, estable. Toda la distancia PR, PR, PR es un poco más larga de lo normal. Nada más. No tiene sinología clínica, no tiene ninguna trascendencia.
simplemente la curiosidad. Luego tengo los bloqueos de segunda, MOVEX 1. MOVEX 1 tiene la característica de que son bloqueos que son progresivos, o sea, una distancia PR que crece, crece, crece y luego aparece esto, que es una P que no conduce. Se fija que la actividad eléctrica de la aurícula pasó a no auriculoventricular, quedó tan bloqueado que no logró pasar al ventrículo, se quedó pegado ahí. Hasta que apareció otra actividad eléctrica de la aurícula, nuevamente la aurícula pasa por el nuevo auriculoventricular y logra pasar. Cuando aparece esto, ecográficamente se ve solamente aurícula funcionando. Y luego auriculoventrículo. Eso es por falla en la regularización del... No, es por falla de eléctrica, ¿no? eléctrica del nodo AAB. El nodo AAB falló y se bloqueó. Cuando tiene esto, la verdad es que no se hace nada, se observa. Si aparece esto, sí es complicado. Esto corresponde al bloqueo atrioventricular MOVEX 2. MOVEX 2 tiene una característica, es caótica, o sea, es grande, muy grande, pequeña, bloqueo, 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 grande, pequeña, delgada, lo que sea. Pero aurícula, 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 aurícula ventricular. Por lo tanto, de este punto a este punto, el paciente está muerto. Acuérdense que el que genera pulso es el ventrículo, no la aurícula. Entonces la aurícula hace Llena, ¿no? aurícula, 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 ventrículo. Y ahí sale el pulso. Y el paciente entre medio está muerto. Y el paciente se puede desmayar entre medio. Y genera signos, por ejemplo, hipoxia. Hipoxia o el paciente hace síncope. Lo más normal que haga esto es un síncope. El paciente que vive hoy día, temprano, o ayer, hoy día, se mandó un bloqueo de 5,4 segundos. 5 segundos. Aurícula, 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 ventrículo. Y lo único que vimos es que el paciente está normal, está quieto, está así como, Esperando. así como algo me pasó, pero el paciente estaba normal, conectado. Y de hecho, nosotros en un momento cuando vimos que no había actividad, fuimos a ver los cables, dijimos, bueno, se desconectó. Y no estaba conectado. Y nos miramos así como, ya, Profesor, ¿pero eso es continuo? ¿O son lapsos de puede ser continuo, puede ser lapso, puede ser que necesites hacer un holter de ECG para encontrar que en algún momento del día el paciente, por ejemplo, el caso del humano, aquejó que en un momento se mareó. No sé qué, de repente estaba caminando y me mareé. Mal, sentí una taquicardia después, pero sí, me sentí que me iba desvaneciendo y después volví y me dio taquicardia, me dio calor. Eso es lo que dicen los humanos, porque te da mucho más signos y sintomatología, cosa que el perro te da solamente signos y síntomas no te da ninguno. Entonces dice, no, es que me sentí un poquito más apretado, guau. Entonces el paciente aquí está fallecido. Si aparece esto y es frecuente, el paciente necesita marcapasos. Estas son las patologías de marcapasos. Es presente. ¿Sí? Y la que sigue también.